Bendiciones a todos los hermanos y a todos los amigos que siguen nuestro canal de YouTube Escuela Superior Monte Moré. Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Escuela Superior Monte Moré y que active la campanita para que siempre te esté llegando mensajes de edificación. En esta noche traigo un tema que va a bendecir la vida de muchas personas. Cada vez que están en la campaña o en el ardor político, la gente tiende a malinterpretar un texto bíblico que se encuentra en el capítulo 2 y su versículo 21 del libro de Daniel. Entonces le atribuyen que Dios es quien pone los presidentes. Y esto es un error, esto es una falsa interpretación. Primero, Dios no pone presidente. Dios no pone presidente, eso es una falsa interpretación. El libro de Daniel en su capítulo 2 y su versículo 21 dice: Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Entonces, si alguien lee este solo versículo bíblico del capítulo 2 de Daniel, va a entender el asunto fuera de contexto. ¿Qué es entender algo fuera de contexto? Cuando usted lee un texto y a partir de ese texto usted quiere hacer una enseñanza o una doctrina sin tener otro apoyo. Bueno, vemos en la historia bíblica que en los días de Israel, de hecho, Dios no eligió rey para Israel. Dios gobernaba a través del profeta Samuel, porque el profeta siempre ha sido el representante de Dios. Pero el pueblo pidió rey y Dios le dio un rey conforme a lo que el pueblo pidió. Y allí fue donde escogieron a Saúl para ser rey. Y cuando Saúl es desechado para no reinar más, entonces Dios escoge a David para que reine. Entonces esto puede ser aplicable para la monarquía. ¿Qué es la monarquía? La monarquía de los reyes. Entonces Dios quita y pone reyes, señores. Dios no pone presidente. Hay otro texto bíblico que le voy a decir lo que pasa, que es en Eclesiastés. En el capítulo 10, su versículo 2, la Biblia dice de la siguiente manera: todo pueblo tiene el gobernante que merece. O la palabra es: los pueblos son dignos de su gobierno. Cuando el rey es ignorante, el pueblo acaba en ruina. Y cuando el rey es sabio, el pueblo prospera. Entonces, en esta actualidad que los presidentes son puestos en los pueblos por democracia, porque en la antigüedad los pueblos escogían sus reyes o tenían sus reyes, y esto se llamaba monarquía, que el hijo mayor del rey continuaba el legado, o alguno de los hijos del rey continuaba el legado del reino de ese rey. Por ejemplo, a Saúl, cuando Saúl fue elegido rey, se suponía que Jonatán, su hijo, siguiera el legado. Como Saúl fue desechado y Saúl era de la tribu de Benjamín, el reinado se le dio a la tribu de Judá y al linaje de David. Entonces los hijos de la casa de David eran lo que Dios le entregó el reino para siempre. Entonces Dios quitaba y ponía reyes. Ahora este texto en Daniel capítulo 2 versículo 21, Él es quien cambia los tiempos y las edades. Primeramente, porque está hablando aquí de tiempo, de edades, de estaciones, porque Daniel en su presente, cuando está hablando con el rey Nabucodonosor, está hablando de los acontecimientos del futuro, porque hay que entender, para poder entender este versículo bíblico, hay que entender lo que la Biblia dice en el capítulo 2, cuando Dios le habla a Daniel, y cuál es el tema. Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, que fue y tomó cautivo al pueblo de Israel, a Judá, y se lo llevó cautivo a Babilonia, donde la cautividad duró 70 años y donde Daniel era profeta. Tuvo un sueño donde su alma se turbó, y se turbó a tal manera que buscó y se le olvidó el sueño, y ninguno de sus adivinos podían darle a conocer lo que él soñó, que se le había olvidado, y también decirle la interpretación de ese sueño, hasta que apareció
Daniel y oró a Dios y Dios le dio la revelación y el rey entendió que era cierto y que se acordó del sueño que Daniel le estaba diciendo. Y en el sueño Daniel determinó una estatua de hierro, una estatua, y sobre la estatua había hierro, oro, había diferentes cosas, y Daniel interpreta los diferentes reinos, que son los reinos que han pasado por la tierra. O sea, esto más que reyes se refiere a reino, no a un rey, sino a los reinos o el reinado de un rey sobre una generación, o el poder de un reino para reinar sobre todas las naciones. Por ejemplo, Estados Unidos se supone ahora mismo que los últimos, desde que América fue colonizada y surgió la gran nación de Estados Unidos en América, Estados Unidos ha sido como la nación que ha tenido el dominio sobre los reinos. Reino de Nabucodonosor, el reino de David, el reino de Salomón, el reino de Persia, el reino de los romanos, diferentes reinos que en diferentes momentos de la vida han reinado sobre la tierra y que le fue mostrado ¿a quién? Al profeta Daniel a través del sueño que tuvo de Nabucodonosor. Entonces, Dios no quita ni pone reyes. Dios trabaja a través de una teocracia, donde lo que vale y lo que implora es lo que diga Dios. O sea, en otra palabra, Dios no funciona con democracia. Dios es teocrático. O sea, Dios no es democrático, sino teo. Dios es todo. O sea, el sistema gubernamental de Dios no es democrático. O sea, Dios funciona como una dictadura perpetua. Por ejemplo, los reyes de la casa de David, no podía venir otro linaje a reinar sobre Israel. Entonces, la gente en las redes sociales hoy malinterpreta y hace una falsa enseñanza, porque tienen una falsa enseñanza en cuanto a este entorno, para decir que Dios es el que pone un rey o Dios es el que quita rey. No importa cuál sea tu simpatía política, Dios no pone el político por el cual tú votas. Dios no lo pone. Alguien puede profetizar quién será el presidente de un país. Por ejemplo, yo dije que Joe Biden iba a ganar, porque yo lo sentí así. De hecho, sí, yo lo sentí así en mi espíritu, que Joe Biden iba a ganar la presidencia de los Estados Unidos. Aunque hay problemas, eso no se sabe ahorita, si verdaderamente él va a ser presidente, si va a haber problemas con la justicia. Pero yo pude sentir, pero eso no significa que Dios puso a Joe Biden. El hecho de que alguien profetice de que Dios va a poner un político en determinado país, Dios no pone presidente ni a Donald Trump, ni a Joe Biden, ni al presidente de México, ni al presidente de Colombia. Dios no pone ningún tipo de presidente. Son los hombres a través de la democracia que escogen los presidentes. Por eso es que dice que los pueblos son dignos de su gobernante. Hello. O usted me va a decir a mí que Dios puso a Adolfo Hitler como presidente. No, Dios no puso a Adolfo Hitler. Usted me va a decir a mí que Dios puso a Maduro. No, Dios no pone ningún presidente. Dios no quita ni pone reyes. Son los pueblos los que ponen y los que quitan. Los pueblos son dignos. O sea, esto significa, si nosotros vemos a Eclesiastés, todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Cuando el rey es ignorante, si el rey es ignorante y el pueblo puso un ignorante, el pueblo puso un ignorante porque el pueblo está en ignorancia. Entonces, Dios quiere que el pueblo entre en el conocimiento de Él y que se enfoque en Él, porque nuestro único rey es Jesucristo. Nuestro único rey es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que murió en la cruz. De hecho, Daniel en esta visión vio que al final hubo una roca que abarcó toda la tierra. Vio un reino de hierro, que se supone que es el reino de Estados Unidos. Después venía un reino de barro, que se supone que es el reino de China. Y después de ese reino, ese último reino de barro, vendría un reino que es como una roca, el cual cubría toda la tierra, que es el reino eterno de Jesús, que es el reino que gobernará
por siempre la tierra, que es el reino eterno de Jesucristo, el reino en el cual debe estar la esperanza de la iglesia. Mire, la iglesia no depende de un gobierno, la iglesia de Cristo depende de Cristo específicamente. Por tanto, amigos, hermanos que me están escuchando, no pongan su esperanza en un hombre, no pongan su esperanza en esta humanidad. No peleen con sus familiares por política, no peleen con sus amigos por política. Enfóquense en Dios, porque Dios es el único que produce el verdadero cambio. Dios es el único que produce la verdadera transformación. Nos hemos enfocado tanto en el fanatismo político, que el fanatismo político nos ha cegado muchas veces y no nos permite ver la verdad. Y cuando determinado partido político pierde y usted iba a ese partido político, pues usted se siente triste, discute con el amigo, le dice una cosa, que esto fue por esto, que esto fue por aquello, y busca determinadas justificaciones y hasta tratan de poner a Dios en esos asuntos. Dios no está en eso, señores. Dios no está en eso. Dios no es democrático. Dios es un dictador. Dios puso un rey sobre Israel. Y el reino de Dios no significa, cuando yo digo que Dios es dictador, que Dios aprueba, por ejemplo, la dictadura de Cuba, o el gobierno de Cuba, los gobiernos que se establecen para siempre, o reconoce el gobierno de Maduro. No. Dios es un Dios de justicia y Dios no está con la injusticia. Dios está con la justicia. Por tanto, no malinterprete mi mensaje. Entonces, si vemos el contexto del capítulo 2 de Daniel, vemos que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño donde veía un reino de oro, un reino de plata, un reino de hierro y un reino de barro. El reino de oro hablaba de Nabucodonosor, el reino de plata hablaba del reino Persia o de los romanos, se interpreta. Y el reino de hierro se supone que es Estados Unidos, y el reino de barro se supone que es el reino que viene, el cual será China, que cada día se ve más el avance de China, y porque dice que aquel reino es como el barro que viene de la pobreza y que son muchos. Hello, se supone que China es el reino que viene y que gobernará, pero dice que gobernará por poco tiempo, y atento a la profecía. ¿Por qué? Dice que estos reinos, el hierro y el barro, tratarán de unificarse, pero no podrán unificarse porque el hierro y el barro no pueden ser mezclados. O sea, no hay compatibilidad entre el barro y el hierro. Entonces se van a separar, van a intentar unirse, pero se van a separar. Y mucha gente ya está interpretando que eso puede pasar en los próximos años entre Estados Unidos y China. Ahora, escúcheme bien, lo que yo sí estoy seguro, que después de estos reinos viene un reino que es reino sobre todo reino, y es un reino que cubrirá toda la tierra, y es el reino del Rey de Reyes, Señor de Señores. Por tanto, pon tu esperanza en el Dios que creó los cielos y la tierra, el cual nunca te fallará. Dios te bendiga. Recuerda suscribirte a mi canal. Comparte esta enseñanza con alguien. Bendice la vida de alguien y Dios sea bendiciendo tu vida de una manera especial.